Para mí, Salvador, aunque no era de mi sangre, no era de la familia, yo lo consideraba más allá de un amigo. Fue muy respetuoso con la familia, con su mamá, su papá. Más que un amigo, ¿no? Como un hermano. Pues era fuerte era su carácter de él. Quería hacer muchas cosas él. En su personalidad, Chava era una persona muy positiva. Le fastidiaba la gente que era muy negativa, que todo el tiempo se la pasaba reclamándose cosas a sí mismo o a la sociedad. Chava no era de esas personas que se deprimía. Ese güey tenía un chingo de ideas, ¿no? Siempre estaba pensando en hacer, no, es que ya viene 2 de octubre, ¿no? Hay que hacer una proyección. Y me contactaron unos cuates de Cuyo, ¿no? Que quieren hacer tal y así. Y entonces siempre estaba pensando, ¿no? En difundir lo de la reforma educativa, difundir el tema de la minería, ¿no? Era comerciante también y su carrera que él estudió también contabilidad. Su actividad, a él le gustó mucho el fútbol, la serigrafía. Él era muy antipático a las personas que él no quería tener patrón. Él le gustaba mandarse por sí mismo, ¿no? Entonces decidió él agarrar su negocito y ponerse a vender ropa para que él fuera sosteniéndose ahora sí. Como todos los jóvenes, él tenía pues un trabajo, tenía un local en el Mercado Zaragoza, en donde desde muy temprano abría ahí su local, donde vendía diferentes productos y ropa. En el equipo eran hasta los últimos días y desde el inicio un joven muy tranquilo y pues ante todo desde que llegó jamás se cambió a otro equipo, pues siempre jugó aquí con nosotros y para nosotros pues era un elemento muy importante y prácticamente como de la familia. Decidimos armar una banda, ¿no? La cual fue Anónimos. Llevamos como 10 años tocando ya con Salvador. Ahora sí empezamos a organizarnos, a hacer las tocadas, a hacer nuestras playeras, a hacer playeras para la banda. Él nos comentaba que le gustaba el rock, incluso con los muchachos, y que él a veces se desplazaba a diferentes lugares para ir a los conciertos de rock. Incluso a algunos de los jóvenes les hizo hacía las invitaciones cuando había algunas presentaciones de algunos grupos conocidos. Y le gustaba mucho el punk. Con el punk él siempre se mantenía como que activo todo el tiempo, ¿no? Su gusto por la vida era pues luchar por la libertad y vivir libre, ¿no? Y pues sí, todavía recuerdo la última vez que lo vi, ¿no? Su última sonrisa fue cuando armaron una barricada cultural. Después de que había pasado lo de Nochix, ahí frente a la Normal se hizo una barricada cultural, ¿no? Ahí tocó él y su banda. Y ahí fue la última vez que lo vi, ¿no? Fue unos días antes de que la policía lo matara, ¿no? Los policías y pues otras personas que lo miraban así, que se vestía él de negro y con sus rastas que andaba trayendo, pues la gente lo miraba muy diferente. Unos piensan mal de él, otros piensan bien, pero pues en la forma de vestir, ahí sí mucha gente se iba con esa finta de que son vagos, que son narcos o malos, ¿no? Para la sociedad. Le digo que yo igual estaba en contra del gobierno, no podemos contra él, le decía yo, porque pues él tiene el poder, tiene dinero, tiene armas. Le digo, nosotros no tenemos armas, le digo. Si se opone todo el pueblo, sí luchamos y sí se gana, le digo, pero así unos cuantos, le digo, no. De hecho, la represión aquí en Huajuapan sí se sigue dando todavía, no solamente con los punks, sino que también con la gente en general. Sabemos a lo que nos exponemos, ¿no? Porque pues ahora sí que ellos tienen sus armas, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestras palabras, nuestra forma de pensar. Pero aquí en Huajuapan, por ejemplo, pues la policía en realidad es
pues rebasan el nivel de su autoridad, ¿no? Me tocó ver hace como un año que iban unos chavos, ¿no?, en la calle, y porque te ven así como vestido, no sé, pues para ellos mal, ¿no? Entonces agarran a los chavos y los trepan así en la pared y los empiezan a revisar y los suben, ¿no? Pero así como muy violento, pues ni siquiera pues les dicen nada a los jóvenes. En realidad pues no son tan buena gente que digamos. Esa obra está construida sobre otra obra. Lo que sí sé es que anteriormente era un andador que tenía áreas verdes y tenía bastantes árboles ya de edad avanzada que tuvieron que talar para construir la obra que ahorita se encuentra. Bueno, siempre platicábamos y era siempre llegar al punto de valorar nuestra propia naturaleza, nuestra propia tierra, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de Chava cuando cortan estos árboles? Fue totalmente, así digamos, en desacuerdo hacia la destrucción de estos árboles por una obra que no sirve para nada en la actualidad. Obviamente, este tipo de construcciones afectan muchísimo, ¿no?, al ambiente de esta ciudad. Era una área verde, ahorita es un área de cemento, donde encima de ella está una estatua a Benito Juárez. En los aspectos económicos, pues sabemos que fue un robo millonario. Desde que se fundó este programa, ya tenía yo una muy buena amistad y muy buena relación con Salvador. Chava estuvo apoyándonos desde el principio que fundamos este programa. Nos dieron un espacio como jóvenes libertarios, contraculturales, anarquistas, porque en este programa el objetivo era darle espacio a los distintos enfoques de ver la vida, ¿no? Desde los chavos de la calle, los estudiantes, los obreros, los campesinos, los anarquistas. Yo abarcaba los temas locales y a Chava le gustaba hablar más ya de los temas internacionales. Por ejemplo, otros medios de comunicación fomentan la violencia, la pornografía, el narcotráfico. Entonces aquí nosotros tratamos de decirles que hay otras luchas y que también tenemos una cultura, ¿no? Esta es la propuesta de Pitaya Negra que hacemos con Chava desde el principio. Ya se estaban dando rumores de que iba a haber hostigamiento a la radio, ¿no? Eran la 1 de la mañana cuando me llega el mensaje, ¿no? Que sí, que estaban rodando unas camionetas, ¿no? Y que la radio estaba pidiendo el apoyo porque sentían que iba a haber la represión y porque ya se había dado el comunicado por parte de ellos, de los represores, de que iban a desalojar la radio, ¿no? Porque la radio, digamos, a nivel nacional, mucha gente se estuvo enterando del tema de Nochistlán, así digamos de hora en hora, porque incluso se estaba transmitiendo en la madrugada, ¿no? Ya pues, amanece domingo 26, llega su papá de Salvador y me empieza a preguntar, ¿no? Que si yo sabía qué le había pasado a su Chava, ¿no? Digo, yo no sabía nada. Digo, ¿qué pasó? No, es que me lo mataron. Digo, ¿cómo? Y pues literal, ¿no? Pues fue de que sí, empezó a marcar a todos los compañeros y bueno, ya todos nos encontramos en la casa del Chava. Y ahí estaba el zorro y ya empezamos a ver qué onda, ¿no? Con lo que había pasado. Llega un chavo llegó como a las 10 de la mañana. Este chavo fue el que nos empezó a decir que fue la policía municipal, la que había hecho todo el argüende, ¿no? Y pues en ese momento, pues qué pensar, o sea, lo habíamos visto 3 días antes, ¿no? Ahí en la barricada y todo chido, tocando con su banda. Yo pensé, ¿qué le pasó, no? Pero si él no estaba enfermo, estaba pensando. Y ya después se estaban reuniendo todos aquí en la normal, ¿no? Entonces bajé y ya nos enteraron, ¿no? Nos enteramos de pues, lo que le había pasado, ¿no? Y entonces, justo en ese momento que estábamos ahí, llega un cuate, ¿no? Y llevan una bolsa a la rasta del Chava, ¿no? Eso fue como lo que más nos llenó de rabia, ¿no? De coraje, porque le habían arrancado las rastas al Chavita, ¿no? Cuando escuchan lo de la radio, ¿no? Y su papá le dice, no, pues ya, ¿para qué vas, no? Pues mejor quédate. No, dice, pues voy a ver qué hay nada más, ¿no? Dice que nada más vio cuando agarró su lata y la empezó a agitar, ¿no?
Y de ahí se bajó, dice que se bajó de su casa y nada más dice que se escuchaba cómo sonaba la lata, ¿no? Y de ahí testigos cuentan como tal de que, por ejemplo, el compañero, pues sí, fue a la radio, fue a darse su vuelta, pero al darse cuenta de que no había nada, el compañero pues se pasa de regreso a su casa. Una alternativa para llegar a ella es pasar por el hemiciclo, ¿no? Y esa actividad del hemiciclo, nosotros desde cuándo la teníamos pensada, ¿no? Vamos a hacer algo en contra del hemiciclo, una actividad, y siempre la estábamos planeando y planeando. Ese día, el planeta sí se agarró de topiates, podemos llamarlo así, tuvo el valor de agarrar y hacer la pinta, ¿no? ¿Qué dijo en esa pinta? Queremos obras públicas, no remodelación de fachadas, ¿no? No pasa mucho tiempo, llega la patrulla 004, lo llevan a lo que es a los separos, que es a donde lo tuvieron que haber llevado y donde lo hubieron haber mantenido, porque ahí es donde se mantiene a quien se detiene. Pero se da una orden ideológica, ¿no?, de que lo saquen al compañero. Según la versión de ellos, que se lo llevan a unas oficinas provisionales. Muchos comentarios nos han llegado de que, por ejemplo, que se han dado en el caso, que van saliendo en el caso de que el compañero lo tuvieron en otro lugar, donde fue que tuvo la mayoría de tortura. Hay testigos, pues, de gente que vieron que fueron los policías, ¿no? Y que no fue nada más un atropellamiento. Hay pruebas también de que fue una tortura, ¿no? El chavita estaba así todo lastimado cuando lo vimos ahí en su caja. Él estaba así como lastimado de la cara, no tenía unos rasgones. El compañero, pues como tal, tenía la cabeza abierta, lo que son lo de las costillas, lo que es la clavícula, las manos, lo que son las piernas, donde fue que le aplastó la camioneta. Hasta escucharon al chava que iba corriendo gritando en la calle sin zapatos, ¿no? Y decía, mis pies, ¿no? Pues hay testigos, pues, ¿no?, que dicen que vieron a los policías ahí, pues, torturándolo, ¿no? Y también lo vieron cuando lo detuvieron, pues. Hay un tiempo muerto, digo, de 2 a 4 de la mañana, de 4 y media es cuando dan el reporte de que servicios de emergencia llegan a levantar un cuerpo, ¿no? Que la policía municipal hace el llamado de que habían encontrado a un joven golpeado, ¿no? Pero ellos, lo que fue la misma policía, trató de cambiar toda la escena. El testigo que te comenté en un principio, que es el amigo del papá del chava, él es uno de los testigos que precisamente ve cómo el chava lo ven corriendo todavía y la camioneta de la policía da el reversazo, se avienta hacia atrás y lo avienta, ¿no? Y lo avienta un buen tramo y todavía de ahí le tienen ¿cómo se llama?, la descaradez de volverle a pasar la camioneta, que es donde le afecta a las piernas, ¿no? Y de hecho dicen que la patrulla que iba pues es la del comandante de policía de aquí. Pero el comandante pues no da ninguna declaración, ¿no? Cuando llegaron a los de servicios de emergencia todavía el compañero estaba medio vivo, pero ellos, te digo, cambian la escena diciendo, bueno, cuando llegan los de servicios de emergencia ellos encuentran diciendo a la policía, no, ¿qué te pasó? Que tratan de cambiar la escena totalmente, ¿no? De que quién le había hecho todo eso, ¿no? Cuando en realidad ellos habían hecho todo eso, ¿no? Se lo llevan al hospital general, o como lo conocen aquí, Villavicencio, y ahí es a las 6 de la mañana, ¿no?, cuando ya se da por muerto el compañero, ¿no? Ahorita está detenido uno, pero pues igual el caso va muy lento, ¿no? Y es que así es la justicia en México, ¿no? Quien tiene dinero compra la justicia y quien no, pues se chinga, ¿no? Así es. Y también están como bloqueando el paso para que este tema de Chava no salga a la luz, ¿no? Porque Luis de Guadalupe después se quiere lanzar a algún otro cargo público, ¿no? Y entonces no le conviene manchar su nombre. No podemos estar de fiesta cuando, como ellos lo dicen, cuando nuestras propias autoridades, quienes supuestamente nos cuidan, son quienes nos están matando a todos, ¿no? Pues nos dieron donde más queremos, ¿no? Y eso dolió más, ¿no? Y entonces, pues toda la banda que topaba al Chava y bandas de bloques anarquistas empezaron a actuar, ¿no? En Guerrero, en Oaxaca,
en Guadalajara, en el DF, ¿no? En todos los lugares empezaron como a mandar comunicados, a hacer acciones, ¿no? Hasta en el extranjero, compas de Finlandia también se solidarizaron, ¿no? La escena en México se ha visto, ¿no? Aparte de la solidaridad que ha expresado la banda, no simplemente de México, sino que de todo el mundo, siempre ha estado latente el movimiento, siempre ha estado activo. Estas pintas del hemiciclo y pintas del palacio, pues son pintas, ¿no? Con tiner o con algo las borras, pero ¿y la vida, no? ¿Cómo nos regresan a nuestro amigo que nos mataron? ¡El pueblo organizado! ¡Sí somos! ¡Luchamos! ¡Sí somos! ¡Luchamos! Yo pienso lo mismo que las personas que lo conocieron a él bien hasta el fondo, piensan muy bien de mi hijo, ¿no? Y hay otras personas que no trataron con él y hablan cosas que no deben de hacerlo, ¿no? Opino que pues, la policía debe de actuar como debe de ser, pero con todo respeto para la sociedad, ¿no? Tomar a la persona que haga cualquier anomalía, hablarle a sus familiares que el muchacho está detenido y ir a pagar la multa de lo que sea, ¿no? Porque la verdad, así como actuaron ellos, violaron todos sus derechos ellos, de que son servidores públicos y deben de, en lugar de hacer esas cosas, deberían de cuidar a la sociedad, ¿no? Deberían de haberlo hecho diferente.